¿Hola? La verdad está ahí, pero no todos están listos para escucharla. Ayúdeme, por favor. Esto es La Señal Perdida. Bienvenidos a La Señal Perdida. Esta noche hablaremos de algunos casos de ovnis más impresionantes que ha tenido nuestro país. Algunos muy documentados y otros apenas se conocen. Dicen que hay lugares que respiran, que la tierra no solo guarda agua y minerales, sino secretos. Lugares donde el cielo no es solo cielo, donde las estrellas se mueven de forma extraña y donde, si uno escucha con atención, puede oír voces que no vienen de este mundo. En el corazón de Córdoba, entre cerros y quebradas, hay un pueblo al que la ciencia no puede explicar del todo: Capilla del Monte. Fenómeno natural, psicosis colectiva, una base subterránea de origen desconocido. Lo cierto es que desde hace décadas algo ocurre ahí arriba. Y por más que muchos lo nieguen, algunos los han visto, otros los han sentido y algunos no volvieron. Bienvenidos a La Señal Perdida. Hoy viajaremos a uno de los epicentros del misterio en Argentina, donde las luces no solo vienen del pueblo, sino del cielo. La madrugada del 2 de enero de 1986, una familia en el barrio El Zapato, al pie del Cerro Uritorco, fue testigo de algo que los cambiaría para siempre. Aproximadamente a las 3 de la mañana, los Gómez notaron una extraña luminosidad que bañaba el fondo de su patio, blanca, pero con tonos azulados, como si una luz artificial, no proveniente de ningún reflector, estuviera suspendida en el aire. Pensando que se trataba de algún foco del municipio o de un incendio en la ladera, el padre de la familia salió armado con una linterna. Lo que encontró no fue fuego, sino silencio. El tipo de silencio espeso, antinatural, como si algo hubiese apagado el mundo. Lo siguiente que ocurrió entre segundos y siglos: una figura, o más bien, una silueta luminosa, suspendida, estática, que al ser iluminada con la linterna, simplemente desapareció. A la mañana siguiente, la familia encontró en su terreno una enorme marca ovalada en el césped, más de 100 metros de largo, con la vegetación chamuscada, pero sin haber sido quemada. No había olor a humo, no había rastros de fuego. Era como si algo hubiera succionado la vida del suelo. Ese fue solo el comienzo. El caso salió en todos los diarios. Se lo conoció como la huella del cerro. Investigadores del fenómeno ovni viajaron desde todo el mundo. Medios internacionales, como la BBC y la revista OVNI, enviaron corresponsales. Científicos no supieron explicar la formación. Durante semanas, decenas de testigos reportaron luces en el cielo, sonidos metálicos sin origen, apariciones de seres brillantes en las quebradas cercanas. Algunos hablaron incluso de una figura humanoide en la cima del Uritorco, de unos 2 metros, sin rostro, que flotaba. El turismo cambió para siempre. Capilla del Monte se transformó en una meca esotérica, con locales que vendían piedras, cuarzos y aparatos de conexión astral. Pero la historia verdadera, esa se fue diluyendo. Con los años, otros casos similares se repitieron. 1991, 1999, 2003.
siempre en enero, siempre en la misma franja horaria, siempre con testimonios coincidentes, luces silenciosas, campos quemados sin fuego y una sensación, la de ser observados por algo que no debía estar ahí. En 2011, un grupo de excursionistas reportó haber perdido la noción del tiempo durante un ascenso nocturno. Dijeron haber estado 2 horas en la montaña. Sus relojes marcaban solo 18 minutos. Las cámaras estaban vacías y las brújulas giraban sin control. Los científicos siguen sin poder replicar las huellas. Algunos lo atribuyen a la actividad magnética. Otros hablan de portales energéticos, pero los lugareños lo tienen muy claro. Ahí arriba hay algo, y viene desde hace mucho tiempo. Lo inexplicable no siempre necesita explicación. A veces, basta solo con observar. Capilla del Monte es solo uno de los tantos puntos del planeta donde el cielo parece tener memoria. Una memoria que no olvida. Esta noche, cruzamos los límites de lo verosímil para hablar de uno de los casos más sólidos, documentados y sin embargo olvidados de la historia del fenómeno ovni en Argentina. Un suceso que ocurrió a plena luz del día, en una zona urbana y con evidencias físicas. Un joven desapareció varias horas. Cuando regresó, no recordaba nada, pero su cuerpo sí. Deshidratación extrema, quemaduras, pérdidas de masa corporal. Lo más inquietante fue el reloj en su muñeca. Estaba detenido, marcando la hora exacta en que el testigo aseguró que todo comenzó. Hoy vamos a hablar del caso Vallejos, ocurrido en 1981 en la provincia de Buenos Aires. Carlos Vallejos tenía 26 años en julio de 1981. Electricista. Sale a trabajar como cualquier otro día, alrededor de las 8:30 de la mañana, rumbo a un domicilio donde debía realizar una instalación eléctrica menor. Pero jamás llegó. Según los padres, al notar que no volvía al anochecer, denunciaron su desaparición. La policía no dio importancia inmediata, pero horas después el caso se volvió urgente. Carlos apareció, pero no como se esperaba. Lo encontraron a 25 kilómetros de donde debía estar, en un descampado cerca de General Rodríguez. Desorientado, débil y con signos visibles de haber sufrido un trauma físico severo. Tenía quemaduras leves, pérdida de pelo localizada y sus ropas estaban intactas, pero sucio, con signos de haber estado expuesto a los elementos. La parte médica es clave. El informe del hospital concluyó que había signos claros de deshidratación severa y disminución repentina de masa muscular, como si hubiera pasado días sin alimentarse o moverse. Pero Carlos solo había estado desaparecido por unas horas. No recordaba nada. Decía haber salido a caminar por la vereda y de pronto, solo una luz intensa que le nubló la vista. A partir de ahí, un vacío. Su reloj, sin embargo, registraba algo más preciso. Se detuvo exactamente a las 9:17 de la mañana, hora que luego se corroboró con su familia como el momento en que abandonó su casa. El caso llegó a oídos del entonces incipiente Sephora,
Comisión del Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina, quienes enviaron investigadores. Se encontraron con un fenómeno clásico de abducción: tiempo perdido, lesiones inexplicables, amnesia temporal y una localización improbable. No había señales de violencia humana, no había signos de agresión ni robo. A pesar de todo esto, el caso fue archivado por la policía con la categoría de confusión del testigo, y la prensa solo le dedicó unas pocas líneas. Sin embargo, en círculos especializados, el caso Vallejo se convirtió en un modelo de estudio. Algunos lo comparan con el famoso caso Travis Walton en Estados Unidos. En 1995, Carlos dio una entrevista en una radio local. Dijo que durante años tuvo pesadillas. Una sala blanca, figuras altas, sin rostro y un sonido punzante que no podía olvidar. Nunca volvió a hablar del tema. Murió en 2002 y con él se apagó parte de uno de los episodios más inquietantes de nuestra historia. Carlos Vallejos desapareció por horas, pero algo en su cuerpo desapareció por mucho más tiempo. Quizás parte de su alma no regresó nunca. Quizás solo fue devuelto lo suficiente como para callar. Casos como este siguen sucediendo, siguen siendo ignorados, porque admitirlos es aceptar que no estamos solos y que a veces ellos eligen quién se va y quién vuelve. Gracias por acompañarme una noche más. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo misterio. Esto fue La Señal Perdida. Mentira, delirio, verdad. Nosotros solo encendemos el micrófono. Lo demás está en vos. Algunas historias logran contarse, otras prefieren quedarse en la oscuridad. ¿Y vos? ¿Te animás a mandar la tuya? Queremos escucharte. Mándanos tu historia a micronicaparanormal@gmail.com.